a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿El Señor te ha beneficiado, hermano? ¿El Señor te ha bendecido? Pues no lo olvides. Díselo a ti mismo. No lo olvides ninguno de todos los beneficios que el Señor ha hecho por ti. Quiero invitarle que habla conmigo la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Si continuamos con nuestra serie, El Rey que se hizo siervo. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Me reseca un poco la garganta por eso de la cantada. Es que hay que hidratarse un poquito. ¿Ya lo tienen? Marcos capítulo 12, versículo 1. Voy a leer del 1 al 8. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este le mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Quiero titular esta enseñanza, este sermón, El Hijo del Dueño. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ya te hemos cantado, Señor, ya hemos puesto delante de ti cada una de nuestras necesidades. Pero ahora, Señor Jesucristo, queremos exponer la necesidad más grande, Señor, que hay en nosotros. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Padre, yo te pido que en este día traigas alimento espiritual, que bendiga la vida de mis hermanos, que los motive a esforzarse cada vez más en tu reino, bendito Dios. Si alguien está triste, pueda ver en tu palabra, Señor, toda la alegría que puedes darnos, todo lo bueno que tú puedes darnos a cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, los que están de pie pueden tomar su lugar. Se me pasaron los anuncios, hermanos, pero ya me acordé. No se olviden las hermanas que tienen su congreso el próximo viernes. ¿Están emocionadas, hermanas? No, yo creo que los varones estamos más emocionados. A ver, la risa nos delató, hermanos. Ya estamos haciendo planes, ¿verdad? Pues ni modo de quedarnos encerrados, hermanas. Es que, hermanas, vamos a estar orando mucho por ustedes. Vayan tranquilas, tómense su tiempo, pero no de más. Alístense con tiempo. ¿Qué más? Lleven lo necesario. Yo sé, ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben, viajen tranquilas, no vayan tan rápido. Yo le digo a mi esposa cuando ella maneja, cuando tú manejas, yo voy frene y frene y frene. Digo, maneja un poquito más despacio, amén. Pero por eso hay que salir con tiempo para no ir tan rápido. Así es que oremos mucho por nuestras hermanas para que Dios les hable. Y pues a nosotros también, hermanos, vamos a tener servicio el domingo. Así es que no están exentos, amén. Pero yo creo que no. Yo creo que la célula por lo pronto no vamos a tener, por lo mismo, ¿verdad? De que pues no va a estar la media naranja, así es que, pues, amén. Amén. Así es que, hermanas, adelante, no desmayen, no dejen a nadie, aunque no quieran, vayan, llévense a todas las hermanas para que sean edificadas allá en aquel lugar. Hermanos, titulé esta enseñanza El Hijo del Dueño. Una parábola acerca de un terrateniente y unos labradores. Esto nos enseña mucho, hermanos, después de haberles predicado la semana pasada de la maldición de la higuera, ¿verdad? Cómo el Señor dice que
les dijo a esa higuera, fue buscando a esa higuera esperando que hubiera fruto de ella. Porque esta higuera representaba o aparentaba, mejor dicho, un falso anuncio, ¿verdad? Si se acuerdan que les decía que era una falsa publicidad. Y les daba un ejemplo de pastillas milagrosas que venden por ahí, que es falsa publicidad, que te dicen, tómate esta pastilla y en 2 semanas pues vas a bajar no sé cuántas tallas. Es falsa publicidad. No, hay veces que estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a tratar las cosas como las vemos, a mirar las cosas según la apariencia. Y el Señor nos mostró por medio de la palabra de Dios que esta higuera aparentaba algo que no era. Y en ese mismo contexto, hermanos, el Señor Jesucristo inició con lo que era la purificación del templo. Y nosotros nos dimos cuenta de que el Señor les declaró que el lugar que se tenía que llamar casa de oración para todas las naciones, los líderes religiosos la habían convertido en una cueva de ladrones. La casa de Dios se había vuelto una cueva de ladrones, el lugar donde se esperaba que la gente fuera a buscar de Dios y a recibir de Dios, lo estaban convirtiendo en un negocio. Paz de Cristo, hermanos. Pareciera que se escribió el día de ayer este texto. Pero nosotros, hermanos, nosotros debemos no solamente de aparentar tener muchas ramas, nosotros no solamente tenemos que preocuparnos por vernos bien por fuera, sino que el Señor vea nuestro corazón y encuentre fruto en nosotros. Porque somos llamados a dar fruto. ¿A qué sabe nuestro fruto? Ahorita me acordé de una prédica de hace mucho tiempo, que hablaba yo del fruto del Espíritu Santo, y a veces decimos, bueno, el hermano da mucho fruto. El hermano trabaja, tiene una célula, ya se le bautizaron 2. Eso es fruto para la honra y gloria de Dios. Pero hermanos, también nosotros no nos debemos de conformar con llevar fruto, sino que nuestro fruto sepa bien. Yo te pregunto en esta tarde, ¿a qué sabe tu fruto? Si es que hay fruto, ¿verdad? ¿A qué sabe? ¿Qué sabor tiene? ¿Es un fruto amargo o es un fruto dulce? Mi esposa me echó de noche esta semana unos duraznos que estaban tan ricos. Les mordía y hasta escurría, dulces, buenos que estaban. Eso era un fruto muy bueno. Pero ¿a qué sabe nuestro fruto? ¿Es agradable a la gente? La gente se agrada cuando tú le compartes de la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, o hay cierto rechazo en nosotros. Bueno, Jesús experimentó un rechazo, yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado. Dice la palabra que procuraban matarlo. Y no solamente lo procuraban, sino que empezaron a maquinar, empezaron a pensar, a idear algo para llevar a la muerte a Jesús. Empezaron a confabularse entre sí los líderes religiosos para llevar a cabo su cometido. Pero entonces el Señor, que es rico, que es sabio en misericordia y que nos enseña tantas cosas por medio de parábolas, por medio de ejemplos de la vida cotidiana, nos enseña una verdad eterna. Por medio de ejemplos el Señor te puede mostrar grandes cosas para nuestras vidas. Su hermano nos compartió el viernes que el Señor le mostró algo muy, muy bonito, de lo cual sacó un mensaje de algo que él miró en televisión, un pequeño corto. Así es que el Señor se place de usar cosas simples, cosas naturales para enseñarnos la verdad. Y en esta ocasión Él lo hizo, después de haber sido confrontado por los líderes religiosos, cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces el Señor les mostró, yo haré también una pregunta, respóndanme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Si ellos decían que el bautismo de Juan era del cielo, estaban declarando que Juan era un enviado de Dios y lo que estaba haciendo era estar proclamando el reino de Dios que se había acercado. Y a ellos declarar eso, estaban al mismo tiempo declarando que Jesús era hijo de Dios. Así es que no podían decir que el bautismo de Juan
era del cielo, aunque sí era del cielo. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea, sabían que era de parte de Dios. Sabían que Juan era un verdadero profeta. No solamente ellos, sino todo el pueblo sabía que Juan era un verdadero profeta. ¿Y qué le pasó a ese verdadero profeta? El último de los profetas. ¿Cuál fue el final de sus días? Era un profeta muy diferente a los profetas de hoy en día, hermano. Era un profeta que se atrevió a decirle al gobernante en turno en ese tiempo en Israel que lo que estaba haciendo era pecado, que lo que estaba haciendo era malo, y le costó caro decir lo que Dios le había mandado decir. Le costó su cabeza. Así es que en este mismo contexto el Señor Jesucristo introduce la parábola de los labradores malvados. Dice la palabra que la arrendó a unos labradores, a unos trabajadores, y se fue lejos. Este tipo de relación de arrendar, de rentar a labradores, era una práctica común en los días de Jesús, especialmente en la región donde ocurrió eso, la región de Galilea. A gente que se ha dedicado a estudiar esto, arqueólogos han descubierto registros de este tipo de pelea entre dueños de tierras y labradores, porque en los días cuando los títulos de propiedad no habían, en veces no eran certeros, no había cómo hacer una escritura, se tenía entendido que cualquiera que hubiera dado a uso a una tierra por 3 años podía convertirse en el dueño. Y durante la ausencia del dueño podía reclamar la tierra y hacerla suya. Así es que el Señor nos está mostrando eso. ¿Cuál era el corazón de estos labradores malvados? A ellos se les arrendó una tierra, el dueño se fue, y dice que se fue lejos, pero a su tiempo demandó fruto de ella. Pero estos hombres se enamoraron de esa tierra, creyeron que era de ellos, creyeron que podían sacar una ventaja aún mayor, no solamente a unos cuantos beneficios, sino querían todo para ellos. Les dice, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Otra vez estamos hablando de fruto, hermanos. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Debido a que Jesús habló hacia una audiencia judía, él tenía una audiencia judía que le estaba escuchando. Ellos sabían que el viñedo, que la viña era utilizada en el Antiguo Testamento, era un ejemplo o algo simbólico de la ilustración del pueblo de Israel. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 5, Isaías 5, versículo 1 al 7. Isaías 5, versículo 1 al 7. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Ay, perdón, estoy en Eclesiastés. Ya necesito lentes. Isaías 5, 1 al 7 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, es decir, fruto. Okay. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿qué es, hermanos? La casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Por lo tanto, hermanos, los labradores representaban a los gobernantes de Israel. Y el viñedo representaba al pueblo de Israel. Se esperaba que dieran fruto. El dueño de la viña esperaba de ellos que obtener fruto. Esta palabra profética fue escrita cientos de años, hermanos, antes. Y al leerla nosotros vemos una conexión muy grande con lo que el Señor estaba citando. El Señor literalmente estaba citando Isaías capítulo 5 en esa ocasión. Ellos sabían la ley, ellos conocían la Torá, ellos conocían el Antiguo Testamento y sabían perfectamente de qué estaba hablando el Señor. No era como que eran hombres que no tenían conocimiento de la ley de Dios, sino que eran los líderes religiosos de Israel. El Señor les estaba diciendo eso mismo. Mas ellos, dice el versículo que leímos en Marcos, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías al primer siervo que mandaron. Los labradores, hermanos, no compraron el viñedo. ¿Recuerdan? Se les había sido arrendado solamente. Y tampoco lo construyeron. El dueño lo había trabajado. Un propietario generoso, el dueño de la viña, les permitió trabajar en su viñedo. Hermano, nuestro Señor, nuestro Dios, el Dios encarnado, nos permitió trabajar en su viñedo. No es de nosotros la iglesia, es de Él. Él la compró con su sangre. Nosotros somos sus siervos. Es por eso que nosotros debemos de servir y no servirnos de la iglesia que es de Dios. La iglesia no está para que nos sirvamos de ella. Estamos nosotros para servir a la iglesia. Y estos hombres de alguna manera querían sacar su propio beneficio. Entonces el Señor nos muestra que los labradores no habían comprado ese viñedo y que no lo habían construido y que un propietario generoso les permitió trabajar en su viñedo, y aún así ellos se volvieron en contra del propietario, que era bueno, que les había dado la oportunidad, que les había dado una oportunidad de negocio muy buena, y algún día debían responder por ello. Pero en lugar de arrepentirse, en lugar de mejorar las cosas, en lugar de enmendar lo que ellos habían comenzado a hacer, fueron de mal en peor. Dice que volvió a enviarles otro siervo. Y después volvió a enviar a otro. Y a otros muchos. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia del dueño de la viña! ¡Qué paciencia les tenía! Que con una vez que le habían quedado mal, les envió otro y lo golpearon, y luego a otro lo maltrataron, y luego a otro y a otro y a otro y a muchos más. El dueño era muy paciente. Nuestro Señor sigue siendo muy paciente, hermanos. Pero estos hombres llegaron al tiempo de su juicio, en los cuales ya no se les tuvo la suficiente paciencia. Entonces Él envió mensajero tras mensajero, aun cuando estos fueron maltratados, insultados, golpeados. Hay veces que nosotros vamos a ser insultados.
Hay veces que nosotros van a hablar de nosotros. Hay veces que no nos van a corresponder por algo que hicimos por nosotros. Y no podemos, hermanos, no debemos amargarnos en contra de eso. No paguemos mal por mal. Debido a aquel dueño del viñedo, en este momento que no estaba presente, los labradores dudaban y se burlaban de su autoridad. Es que cuando no está el patrón, lo digo por experiencia, a veces el patrón se va para México 2 semanas y pues la compañía se pone de cabeza porque no está el patrón. Hermanos, el Señor nos ve. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos está analizando. Una vez un joven me preguntaba antes de predicar, ¿cómo le hago para que se me quiten los nervios? Y reconozco que hice mal con el consejo que le dije, pero también quise concientizarlo de la seriedad que tiene pararse aquí a predicar la palabra de Dios. Le dije, te voy a dar un consejo nada más. Cuando prediques, no te fijes tanto en la gente que te está escuchando. Fíjate en uno solo. Ese uno solo se va a sentar en la silla de enfrente, a mero adelante, en el mero centro, y va a estar analizando todo lo que dijiste. No va a ser ni tu papá, no va a ser yo, no va a ser nadie más. Ese que va a estar analizando cada cosa que vas a estar diciendo es el mismo que inspiró la palabra que tú vas a predicar. Me dice, ya me siento más nervioso. Le dije, qué bueno, porque eso te va a motivar a no adulterar, a no cambiar, a no tergiversar lo que ella dijo en su palabra, a no añadirle, porque predicamos delante de Dios, frente a Dios, aunque no le vemos, pero sabemos que está aquí y de parte de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, hermanos. El mensaje no se trata de nosotros, no se trata de nuestro testimonio, no se trata de lo que fuimos o de lo que somos o de lo que haremos. Se trata del Evangelio de Jesucristo. Esa sí es una buena noticia. Yo no tengo ninguna historia de vida que te pueda motivar a ser mejor persona. La historia de vida que te puedo comentar es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo dejó el trono, se humilló, vino a esta tierra y se entregó a sí mismo para salvarnos, para rescatarnos, y prometió regresar por segunda vez por su iglesia. Y lo que debemos estar haciendo es preparándonos para esa venida, para cuando nosotros seamos arrebatados en el aire y nos encontremos con nuestro Señor. Esto sí es una buena noticia. Y no decirte cómo era yo y no. Tal vez sí está bien, platica, mételo como una anécdota, pero que el mensaje central sea Cristo y este crucificado, como dijo Pablo. Que para los judíos era un tropezadero, para los gentiles era una locura. Para ellos están acostumbrados al poder, ellos están acostumbrados a mandar, a tener puestos de autoridad. Para ellos un Salvador que muriera en una cruz era una locura. ¿Cómo pueden creer en algo así? Pero Pablo dijo, pero para nosotros, así judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y autoridad de Dios. Los otros siervos que el dueño envió fueron los profetas. Este pueblo no había sido advertido, más bien ya había sido advertido. No solamente se les advirtió una sola vez, no solamente vino un siervo de Dios, un profeta de Dios a decirle lo que están haciendo está mal. Vinieron unos, vinieron otros, y no fue en un lapso de tiempo de 1 o 2 años, hermanos. Fue mucho tiempo, fueron siglos, fueron cientos de años en los que el Señor les daba una oportunidad, otra oportunidad. Enviaba a un profeta, muchas de las veces mataban a ese profeta porque les decía la verdad y les daba otra oportunidad enviando a otro profeta. Mateo 23. Vamos a Mateo 23 y veamos
Mateo 23, versículo 7. Versículo 37, perdón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? ¿Sigues? Jerusalén, la santa ciudad, mataba a sus profetas, mataba a los hombres de Dios que decían: así dice el Señor, a los que proclamaban la palabra de parte de Dios. Esta nación religiosa que se veía muy esplendorosa por fuera, mataba a los hombres que iban a predicar la palabra, a proclamar el mensaje que ya Dios les había dado, y los apedreaban a todos aquellos que eran enviados. Entonces el Señor les dice en el versículo 39: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué curioso, hermanos. Qué curioso que semanas antes que nosotros estábamos, o alguien de nuestros hermanos estaba predicando de la entrada a Jerusalén. ¿Cómo le recibieron al Señor en ese domingo de Palmas? ¿Qué le decían? ¿Cómo le hicieron? Yo me imagino que le hicieron una pasarela, un camino bonito, y la gente se alegraba y danzaba por las calles y le decían: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esa misma gente, días después, muy pocos días después, en un transcurso de una semana, esa misma gente al poco tiempo estaba pidiéndole que le crucificara. Y es que hay veces, hermanos, que con la misma boca con la que bendecimos a Dios, estamos de alguna otra manera, inconscientemente, maldiciéndole al mismo tiempo. Y ellos dijeron: este es el heredero, venid, matémosle. El Señor, después de haber enviado profetas, después de haber enviado enviados, porque eso es profeta, el que es enviado, decidió enviar a su hijo amado, dice. Increíble. Que lo traduce con las mismas palabras del bautismo y de la transfiguración. Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Wow. ¿Los labradores se merecían eso? ¿Se merecían tanta oportunidad? ¿Se merecían que les enviara uno y otro siervo? Ahora, se merecían que les enviara a su hijo amado. ¿Cuántos aman a sus hijos? Espero que hayan contestado amén todos. Imagínate, tú llevarías a tu hijo a un lugar donde sabes que le van a hacer mal, que lo van a tratar mal, que lo van a abofetear, que lo van a golpear. Nuestro Señor hizo eso con nuestro Señor Jesucristo. Entregó a su hijo, hermano, sabiendo lo que le iban a hacer, porque Él tomó nuestro lugar. Ese lugar era nuestro. Y dice que le tomaron y le mataron y le echaron fuera de la viña. Esta parábola, hermano, nos dice que Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, y que Él sabía que Él pronto sería asesinado. El Señor en este punto ya estaba encaminado hacia la cruz. Ya iba caminando hacia la cruz y estaba aprovechando el tiempo al máximo. No se entretuvo en cosas. El Señor abarcó tanto en su ministerio terrenal, hermanos, que yo creo que una vida no bastaría para alcanzar a recorrer lo que el Señor recorrió.
Él estaba enfocado en su plan, en el plan que el Padre había trazado. Y entonces dice que el Hijo era el mensajero final. No habría otro más. Ya sea que ellos aceptaran el mensaje o enfrentarían el juicio. Ya no tenían otra oportunidad. Ya habían recibido muchas y sabían, de alguna manera, sabían que Él era el Hijo de Dios. Si tú no escuchas al bien amado Hijo de Dios, entonces estás rechazando la última esperanza. Si nosotros no recibimos a Cristo en este tiempo, en este momento, estamos quizás rechazando la última oportunidad, hermanos. Porque ahorita podemos vernos bien contentos, pero el día de mañana nadie sabe qué pueda pasar. Este año nos ha mostrado la vanidad de la vida, este año y el año pasado, que la vida es como la flor del campo, que la vida se va en un suspiro. Jóvenes, ancianos, de todos se han ido de esta tierra en estos tiempos. Y nosotros debemos de meditar en ello. Debemos de meditar en si estamos tomando la oportunidad que el Señor nos da de entregarnos verdaderamente a Él, rendir los frutos que debemos de rendir como parte de su pueblo, o rechazarle y enfrentar un juicio. Porque el Señor vino como Salvador. El Señor se está presentando todavía como el Salvador de tu alma, pero va a llegar un día en que regresará como juez y juzgará toda la tierra. Y no tendrá por inocente al impío, hermano. Ya no habrá oportunidad para enmendar nuestra vida. Cuando era joven me pusieron la película de la tribulación y pregúntenme si dormí ese día. Y dije, no quiero eso. ¿Quién sabe qué me pueda pasar? Tal vez no lo ponían para que nos entrara miedo y muchos se bautizaron cuando escucharon una predicación. Pero había ese temor, había ese sentimiento de decir, tengo que estar preparado, tengo que ponerme a cuentas con mi Dios, porque si esta noche viene y no estoy a cuentas con Él, no me voy a ir con Él. El Hijo de Dios era el mensajero final. Es el ultimátum de Dios, la última oportunidad. Nada queda cuando Cristo es rechazado, hermanos. Ya no puede haber otro Salvador. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie más puede ser enviado. El mismo cielo no contiene un mensaje más para ofrecer. No hay un camino más corto, hermanos. No hay un atajo para entrar a la salvación, solamente su palabra. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada. Versículo 9. del capítulo 12. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Quiénes son esos otros? La iglesia. Destruyó a los labradores y dio su viña a otros. Versículo 10. Ni aún esta escritura, dijo el Señor, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos de Dios? La misma que la que vimos la semana pasada. Y procuraban prenderle,
porque atendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. ¿En qué basamos el éxito ministerial? ¿A qué le llamamos una iglesia exitosa nosotros? Iglesias grandes, repletas de gente, iglesias activistas. Yo le llamo iglesias activistas las que tienen muchas actividades. ¿Eso será la definición de una iglesia exitosa? Porque ¿a qué le llamamos una predicación exitosa? A esa predicación que hace levantarse a la gente de los asientos. Yo a veces quisiera que eso pasara, hermanos, pero tal vez no me falta la fe. ¿A qué le llamamos una predicación conforme a la palabra de Dios o exitosa? Aquella predicación que retumba con un estruendo de la voz del predicador. Porque lo que el Señor estaba predicándoles a estos hombres ese día no obtuvo el fruto que nosotros quisiéramos obtener de la predicación. Lejos de que estos hombres reconocieran y aceptaran el mal que estaban haciendo, asumieron y reconocieron que se trataba de ellos lo que decía el Señor en la parábola. Pero no hicieron obras de arrepentimiento, sino que procuraban prenderle. Procuraban seguir en lo que habían planeado, en lo que habían planificado para el Señor. Pero temían a la multitud. Qué cobardes, ¿verdad? Sabían que no podían hacer eso en público porque temían a la multitud. Y es que pues hay una reputación que cuidar. Hay una religión. Está la reputación de la religión del pueblo en ese tiempo. ¿Cómo se va a ver en sus currículums religiosos que delante de todos hicieron tal cosa? Así que ellos procuraron. Ellos tramaron cosas para hacer su cometido. Los labradores fueron lo suficientemente necios para pensar que si ellos mataban al hijo del dueño, el viñedo sería suyo. Ellos pensaron eso. Ellos rechazaron a un mensajero tras mensajero y finalmente rechazaron al hijo, hermanos. Nosotros ahorita estamos siendo mensajeros, pero si tú rechazas el mensaje que estamos proclamando, de alguna manera estás rechazando a Jesús. Así, literalmente. Y no quiero que sea una predicación condenatoria, hermanos, pero déjame decirte que si no aceptas el mensaje, te estás condenando a ti mismo. Y yo sé que estas prédicas no van a generar likes. A lo mejor van a generar dislike y hasta ni nos van a seguir. Pero es lo que el Señor nos manda a decir a un pueblo que está adormecido. A un pueblo que se acomodó o que la pandemia nos acomodó. Esto es una voz de alerta, no de parte mía, no de parte de los líderes, sino de parte de Dios que se está diciendo: hijo mío, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hijo mío, yo espero fruto de ti. Hijo mío, yo te di dones, yo te di capacidades, yo te di talentos. ¿Los vas a enterrar o los vas a poner al servicio de la obra de Dios? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En esos tiempos, cuando edificaban un monumento o un templo, una edificación, usaban una piedra angular. Y no sé mucho de eso, pero me imagino. Corríjanme los constructores. Y si esa piedra estaba defectuosa o estaba en mal estado, no servía. Bueno, pues ellos
viendo a la piedra perfecta, que es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, dijeron, no nos sirve, la vamos a desechar. Y es que hay veces que con nuestros actos estamos desechando el mensaje y a nuestro mismo Salvador, diciéndole, Señor, sí eres Señor, pero el ídolo de mi corazón es más Señor que tú. Jesús es vinculado con una piedra o una roca en la palabra de Dios. Él es la roca de la provisión que siguió a Israel en el desierto. Está en Corintios. Vamos a Corintios 1:10. Dijera Guille Ávila, sonría que Cristo le ama. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿De qué te alimentas tú en estos tiempos de pandemia? En estos tiempos pandémicos, en estos tiempos covidianos. ¿De dónde bebemos? ¿De dónde nos alimentamos? ¿De las noticias? ¿O de la buena noticia que nos da nuestro Señor? Dice Primera de Pedro 1, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Él es la roca cortada, y no cortada con manos, despedazada, que despedaza los reinos de este mundo, como dice Daniel capítulo 2 versículo 45. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, todos ellos entendían y sabían que el Señor decía contra ellos esta parábola: si oyeres oír la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ellos fueron traspasados hasta el corazón por la palabra y fueron condenados por el Espíritu Santo. Ellos reaccionaron a la condena del Espíritu Santo al rechazar y no recibir al Salvador. Ellos tramaron asesinar a Jesús en lugar de arrepentirse delante de Él. Y es que, hermanos, como dijo un autor de nuestros tiempos, todo pecado es un intento de deicidio, es un intento de querer asesinar a Dios. Y entonces nosotros podemos ver el discurso de Pedro, donde les dice a todos los líderes religiosos: ustedes mataron al Hijo de Dios. Y tal vez algunos de ellos no estaban ahí cuando le llevaron a la cruz, pero si nosotros rechazamos el mensaje de salvación, la palabra de Dios que sigue siendo viva y eficaz, de alguna manera nos estamos siendo cómplices y estamos abaratando el sacrificio tan perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que, ¿qué haremos? ¿Qué haremos después de todo esto, hermanos? ¿Recibiremos al Señor o lo desecharemos? Ahorita ya hay todo desechable, ¿verdad?
Compras un teléfono y a los 2 años ya, o a veces antes, si se te cae, ya no va a servir. ¿Qué haremos, hermanos, con el mensaje? ¿Lo vamos a atesorar? ¿Lo vamos a rechazar? A veces pareciera que nosotros vemos muy lejos estas palabras. Vemos como que, bueno, eso fue para ellos. A nosotros se nos arrendó y nosotros somos parte de esos otros. Pero así como el Señor esperaba fruto, que se le entregaran el fruto, así espera fruto de parte de nosotros. Y veíamos la semana pasada que separados de Él, nada vamos a poder hacer. Y es pegados con Él, hermanos. Es trabajando en unidad. El viernes pasó algo muy bonito en la célula. Los invito. Vayan a la célula. Intégrese a una célula. Queremos tener más células. En cada casa haya una. Yo sé que soy muy ambicioso en lo que quiero, hermanos. Pero hubo consolación. Hubo palabra de Dios. Sí, la gente se abrió y dijo, esto está pasando. Y oramos. Y lloramos algunos. Y comimos y convivimos. Podemos hacer muchas otras cosas, hermanos. Cosas buenas. Podemos invertir tiempo de calidad con nuestros hijos y eso está perfecto. Yo le decía a mi esposa que en la mañana que yo llevaba mucho a mi hijo cuando estaba chico al parque y no se quería venir. Y yo siempre lo vi como algo bueno. Y eso es algo bueno. Hay cosas lícitas, hay cosas buenas que tú puedas hacer. Pero no hay nada mejor, hermano. No hay nada mejor estar dispuesto a trabajar para la obra de Dios. Ese es el mejor tiempo, la mejor inversión de tu tiempo que puedas hacer. ¿Cuántos lo creen? Puedo hablar mucho más y motivarte mucho más, hermanos. Pero el mensaje es ese. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el hijo del dueño? ¿Lo vas a rechazar o lo vas a recibir? Hermano, yo ya recibí al Señor hace muchos años. ¿Lo vas a rechazar o lo vas a recibir? Hermano, pero no tengo ganas. ¿Qué dijo el salmista? Alma mía, bendice a Jehová. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Qué vas a hacer? Yo que tú no esperaría que te dijera, que te pusieras de pie y que vinieras a orar al altar. Yo que tú empezaba a caminar, doblar mi rodilla y abrir mi corazón y decirle, Señor, yo te recibo. Señor, yo no quiero rechazarte. Señor, yo reconozco que fuera de ti no hay absolutamente nada bueno para mi vida, Señor. Ni las riquezas de este mundo, ni lo que me promete mi patrón, o lo que me promete la persona que me ama, aunque sean buenas sus intenciones. Yo sé que tú me amas, Señor. Yo sé que fuera de ti, fuera del mensaje de salvación, fuera de lo que tú has planeado para mi vida, Señor, no hay nada mejor, Señor. Doblega tu corazón, no solamente tus rodillas. En esta hora, yo te invito a que te humilles delante de tu Dios, que dobles la rodilla de tu corazón también, que la altivez, que la falta de entrega, que la falta de compromiso, en este día se termine con eso, que en este día rompas con eso. Que en este día pongas un alto y te digas a ti mismo, hasta aquí, ya basta de querer cambiar y no cambiar, ya basta de querer creer y no creer, ya basta de querer trabajar y no trabajar, ya basta. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia.
reconociendo, Señor, que tu palabra trae ese alimento que nuestras almas necesitan.